Dentro de las interacciones humanas, las relaciones de poder se establecen de manera automática, siendo este automático establecimiento una derivativa de la propia naturaleza, de las configuraciones del hombre y de la propia naturaleza de la realidad, ya que no se establecen de forma automática en un sentido estulto como intentarían imponer los cognitivistas o sociologistas con su fundamentalismo del azar, mismo que carece de cualquier defensa, mismo que no tiene ningún sentido y mismo que sobre todo proscribe cualquier forma de pensamiento e investigación, fundamentalizándose como un dogma moderno. Y dicho establecimiento automático se hace para asegurar la supervivencia de los organismos, siendo la naturaleza la que escoge las distintas variedades de cualidades que mejor podrían permitir a los organismos sobrevivir dentro de dicho entorno, porque sí, evidentemente hay organismos más adaptados al ambiente para poder sobrevivir y hay otros organismos que debido a su inadaptación están condenados a perecer. No se trata de un juego estulto de malvado sistema social, eso no tiene ninguna fundamentación y no se trata de absolutamente nada de eso aquí, porque principalmente quienes manejan esa clase de dialéctica son parásitos marxistas cuyo único objetivo es demonizar a la gente que tiene capital como si fueran muy inocentes o muy inocentes de su condición los proletarios. En esas mismas relaciones establecidas, el poder es una constante, la capacidad de control establecido de un organismo a otro y otros y unos, porque el poder solo existe cuando hay un organismo para controlar, así este pareciese tener un análogo en la naturaleza debido a la composición de control a través de la subordinación de sistemas físicos generales a otros más específicos, aunque ello podría derivarse más en el sentido de autoridad más que de poder. Está tan adscrita a los organismos que casi pareciera que es una constante de la naturaleza tan marcada como las constantes matemáticas. La competencia siempre en boga de las dos universales, supervivencia y reproducción, que es lo mismo que decir supervivencia en mujeres, impulsa a los organismos a establecer jerarquías para asegurar ambas cuestiones. En el caso de las relaciones entre los hombres, el poder se puede manifestar a escala societal al menos de dos formas distintas, en las estructuras de poder o en las estructuras discursivas de poder. En el caso de la primera, solo los hombres con mayor capital del mundo tienen acceso a ella, justamente porque el sustento de las estructuras de poder es el propio capital, algo similar a como Foucault propone en Vigilar y Castigar con las cuestiones de los ilegalismos, en el cual tanto la piara como el vulgo tienen los suyos propios. Los que tienen mucho dinero, el ilegalismo de lo económico que les permite cometer toda una batería de abusos en economía, como el evadir impuestos, como el operar con mano de obra esclava, mientras que para la piara solo le queda el ilegalismo de los bienes, el cual está limitado únicamente a los aspectos más mundanos de la vida cotidiana, como el hurto a pequeña escala, los asaltos menores a instituciones para obtener un beneficio, que decirle nimio sería quedarse corto, y otras constantes como la negativa a pagar la promoción subrepticia de justamente la negativa a pagar las deudas, ya permitiendo que organismos que evidentemente carecen con las capacidades de pago adquieran capital, el cual saben bien que quienes se los dan no lo van a poder regresar. En este caso se aplicaría la misma lógica, ya que uno solo pueden acceder a los hombres con mucho capital, y en este caso esas estructuras de poder implicarían un discurso diseminable a escala societal, el cual solo tiene tamaño e influencia debido a que es posible ser diseminado por todo el aparato difusivo que presentan los sistemas que dicho estrato social controla, como podrían ser las fábricas o las emisoras de televisión, o en casos más aislados de radio, y en cantidades aún más crecientes los distintos mecanismos de control que se pueden establecer usando estructuras delimitadoras y delineadoras de discursos, como pueden ser las redes sociales y sus aparatos sesgados de algoritmos en favorecimiento de las ideologías con las cuales más pueden usufructuar los mismos que ostentan control operativo de dichas estructuras de poder, ya que ellos no permiten la difusión de absolutamente nada que no vaya en consonancia con sus respectivos planes que acuerdan tanto en las juntas administrativas de sus empresas como en los distintos acuerdos establecidos entre las distintas jerarquías de empresas que llevanse a cabo en las reuniones secretas de las distintas sociedades secretas de las cuales son miembros los directores de dichas empresas, ya que organizaciones como el grupo Bilderberg, por ejemplo, y eso sería solo
solo una de las cientos que hay, no se reúnen para charlar sobre el clima o sobre recetas de cocina, menos aún sabiendo quiénes son las gentes que moran entre las filas de dichos grupos. Los grupos que ostentan el poder no van a permitir que nada que verdaderamente amenace a su hegemonía pase realmente a formar parte de su entramado discursivo, como por ejemplo la reciente compra de Twitter por parte de Elon Musk puso en evidencia que ahora resulta que los CEOs pueden indiscriminadamente elegir qué censurar y qué no, qué potenciar y qué no, y quién recibe visibilidad o quién no. Curioso. Como lo hacían ustedes antes, pero eso no lo criticaban porque ustedes tenían la hegemonía, ¿verdad? Por el mero hecho, pues, estos sujetos de que tendrían que ser verdaderamente idiotas como lo piensan los parásitos marxistas, que esta idea del CEO como idiota viene de los marxistas, como para movilizar con un capital potencial de billones en los medios masivos, algo que realmente pueda movilizar a las masas a cometer actos o adoptar conductas que realmente pueden presentar una amenaza para ellos, ya que implicaría permitir discursos que directamente buscan destruirlos tanto a ellos como a sus imperios, algo que el parásito marxista obvia siempre que CNN o Google o literalmente cualquier estructura de poder societal actualmente operativa promueve los discursos marxistas que hablan de subvertir todo orden social existente. Claro, evidentemente la explicación de esto es que son tan buenas gentes que apoyan a la Piara en su misión de buscar destruir literalmente todo lo que ellos tienen y todo en lo que están sustentados. O la explicación general, simplemente son unos idiotas. Claro, explicaciones de absoluto nivel de rigurosidad. Y si ambas fallan, siempre podemos decir, bueno, pues es que no era verdadero marxismo. Por ello, las respuestas no operacionalizables sentimentalistas como que no lo permiten porque son idiotas, como si un idiota pudiera producir 150 billones de dólares, o porque no están al tanto de su compañía. Claro que sí. Ajá, ¿qué más? Eso es tanto estúpido como decir que un físico-culturista no está al tanto de su cuerpo. No tienen realmente ninguna defensa más allá del idealismo y estupidez, que vienen a ser realmente lo mismo, de los ofuscados ideológicos de turno. Las estructuras de poder, pues, son los distintos mecanismos de difusión sustentados por el capital para la expansión de discursos a escala societal, con el fin de afianzar y mantener dichas estructuras que permiten la difusión de cualesquiera discursos actualmente operativos en la sociedad. Y, sin obviar ni olvidar que, como están en conjunción y vienen directamente de organismos los cuales tienen una cantidad de capital brutal, tales discursos que derivan de esas estructuras de poder van a ser siempre en consonancia con los intereses de protección de dicho capital de esos mismos sujetos. Justamente por esta naturaleza forzosamente implicadora de medios de producción que sustenten dichos discursos, es imposible que una persona cualquiera pueda tener siquiera la oportunidad de acercarse a formar algo similar. Las supuestas estructuras de poder de entes en YouTube o cualquier red social solo se explican mediante su adscripción al discurso imperante, y entre mayor sea su popularidad, tanto mayor es la taxatividad con la cual se confirma la adscripción a dicho discurso imperante, aplicando la misma fórmula enunciada por Phocion, mentada por Francis Bacon en el Novum Organum, el cual decía que en el momento en el cual las masas aplaudan, los hombres deben de analizar en qué han fallado. Además, una cosa más importante, las estructuras de poder implican que tú seas dueño de esas estructuras de poder, no que las uses. Eso sería tan absurdo como decir que el proletario, que el empleado, el asalariado de turno de fábrica, que usa las cintas de montaje para trabajar, es dueño de ellas. El hecho de que tú uses una red social no significa que tengas una estructura de poder, y lo más importante de todo, no significa que tú ostentes siquiera control operativo sobre ella, ya que recordemos que las redes sociales y todo internet en general trabajan con algoritmos cuidadosamente modificados por los dueños de las empresas, o si no los modifican directamente ellos debido a su ignorancia, contratan a toda una batería de expertos en la materia para que cuidadosamente modifiquen los algoritmos en pro de sus intereses. Oh, vaya, los capitalistas de hecho cuidando lo que les importa, que es su empresa y el dinero. Vaya, ¿quién lo diría? Que eso no se lo esperaba absolutamente nadie. Podemos decir pues que entre más popular sea un sujeto que supuestamente disputa en un discurso en esas redes sociales,
sociales, tanto mayor consonancia presenta con los intereses de las estructuras de poder actualmente establecidas en la sociedad. No por nada el marxismo y sus apologetas son tan populares hoy en día, además de que, como bien dijo Jesús G. Maestro, no hay tanta gente inteligente, haciendo referencia a los canales de YouTube con más de 500 suscriptores. Por lo que para la gente de a pie, aún quédale una opción para poder movilizar discursos en un intento de granjearse poder, y es la utilización de estructuras discursivas de poder, ya que la estructura de poder tiene una fundación en el capital y, derivado que uno no puede generarla, la estructura discursiva de poder puede ser creada por cualquiera para poder producir un discurso, ya que su poder vendría no de los medios en los cuales ésta es difundida, sino del propio discurso por su propia cuenta. Obtiene su capacidad de poder mediante el discurso y, derivado de esto, cualquiera puede crearla. Mas ello no implica que tal discurso tenga materia, ya que al igual que la estructura de poder, implica por fuerza una adhesión a ese poder debido a su fundamentación en la retórica, y a diferencia de lo que Gorgias clama, que la retórica tiene que atenerse a la justicia, algo que se usa para defender cualquier cosa, no puede presentar ninguna correlación con la justicia, justamente porque ella misma no defiende lo que sea, más castiga impiedosamente cualquier acción fuera de sus capacidades operatorias. Y menos aún podemos sostenernos a los paramétricos bernaisianos, los cuales nos dicen que la propaganda es neutral, ya que nada lo es, y si algo tiene que rebajarse a un ejercicio de confianza por parte de quien lo usa para darle un baño de pureza en ese mismo instante, podemos rechazar tal operación, ya que el hombre medio nunca actuará con rectitud, pero con malicia y animadversión, y los intelectuales y sofistas, que son lo mismo con otro nombre, son tan hombres medios como lo son los técnicos de ciencia, por lo que esa adjetivación, que también usan los liberalistas con su libertad, no solo es un vacuo subterfugio que busca justificarla, sino que en ese mismo instante declárase como una operacional designada a la corrupción y manipulación, que si bien el poder es constante y necesario en las actividades humanas, porque nadie hará nada si no es impulsado a ello en algunos casos, u obligado en la mayoría. Una cosa es ese poder necesario y otro muy distinto el poder que se maneja en las actividades societales, sobre todo en las actividades relativas al manejo de los discursos establecidos a escala societal, porque será el mismo tipo de poder, pero se manifiesta en una forma distinta, ya que lo que buscan estos tipos con ese poder es una hegemonía de su capital. La estructura discursiva de poder es una homóloga a la estructura de poder, solo que no tiene el capital para poder establecerse como una de poder. Por ello, bajo el cobijo de la retórica y el patrocinio de la estructura de poder, fúndase como adyacente a ella para los que la movilicen, úsenla como extensión de aquella para granjear poder a costa del verbo usado para su fundación. Porque a la retórica muy poco importa la verdad cuando su objetivo es ascender a los escalones dorados de los dueños de su pensamiento, y al ser una esbirra del poder, ella está en perpetua beligerancia contra el control y el autocontrol de los organismos, sumada a su incursión contra el conocimiento en pro del mantenimiento tanto de las miserias morales como de las pensamentales, como de las racionales de los hombres, tanto a escala individual como a escala societal. Para delimitarla entonces, la estructura discursiva de poder es una forma de retórica, cuya fundamentación es ser una homóloga de la estructura de poder, solo usado únicamente la imagen de quien la exclama, tanto por el propio discurso usado, y su componente más importante sería que, como es un discurso fundado en una homología del poder, ella estará en constante beligerancia contra cualquier cosa que amenace al poder, y lo hará bajo sus mismos mecanismos, los cuales serían la adjetivación, la simplificación, la sentimentalización y la maledicencia. Sin olvidar, evidentemente, que quienes operan bajo dicha estructura siempre lo hacen bajo ideologías cuyo interés no reside en la verdad, pero en la manipulación para empujar sus ideologías. Es decir, que son los marxistas, los liberalistas, los anarquistas, los demócratas, los ideólogos, en pocas palabras, los que operan bajo dicho concepto. Además, sin olvidar que el hecho de que uno tenga una ideología no lo hace por fuerza estar operando bajo una estructura discursiva de poder, ya que si bien los conservadores, el conservadurismo es una ideología, ello no implica que ese fundamento sea una estructura discursiva de poder, ya que como son una minoría epistémica, están obligados a intentar ser un poquito mejores que los marxistas y estar más preparados que ellos para obtener justamente esa inversión praxial en la cual ellos obtengan la supremacía, cosa que
como van el cantar de los tiempos, va a ser prácticamente imposible. En síntesis, la estructura discursiva de poder es la traslación de la operatividad política al discurso epistémico. Misma condescendencia, mismo populismo, misma basofia y vacuidad de los políticos llevado a cabo por nuestros queridos y grandiosos sofistas.